Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a Ministerios Kairos. Esta es una cápsula especial, es una cápsula de fe, es una cápsula donde varones nos vamos a comprometer, ¿verdad?, a escuchar, pero sobre todo a abrir nuestro corazón. De hoy tenemos la visita de un hermano en Cristo, se llama Luis Olórzano, a quien quiero que saluden, que nos manden ahí un texto, unas palabras. Hoy tenemos algo que compartir con ustedes, es acerca de la fe. Queremos hablar con ustedes acerca de lo que es la fe y cómo es que viene la fe a nuestras vidas. Pero antes de iniciar quiero que Luis se presente, que nos diga de dónde es, a qué se dedica y en ese momento pues vamos a abrir. Luis, bienvenido. Muchas gracias pastor y hermano. Me da mucho gusto estar aquí, poder grabar algo que sea de provecho, que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí. Saludo a toda la congregación y a todos los congregantes, amigos, compañeros y todos los allegados de Isaac. Y bueno, esperemos que el Señor ponga palabras en nosotros. Pues así es, definitivamente este es un tiempo para hombres transformados. Este espacio se llama Hombres Transformados. Es un espacio donde nosotros como varones le decimos a otros varones que están del otro lado de la pantalla, del otro lado del internet y hasta del mundo, que cuando te acercas a Dios hay una transformación. Definitivamente hay un cambio, pero viene un cambio de dentro, del corazón hacia afuera. Y a veces lamentablemente le damos más prioridad a las cosas de fuera que a las de adentro. ¿Estás de acuerdo? Así es, varón. Y también es importante que ustedes entiendan que el cambio no es de un día a otro. O sea, no pasa de que, ya recibí, ya me metí a un grupo de cristianos, ya estoy asistiendo a una congregación y mañana voy a ser santo. No, el camino a la santidad es muy largo. La palabra dice que es como el alba, como la luz del alba, que va poco a poco subiendo. Y a veces tardamos muchos años en santificarnos. Pero seguro podemos ir por ese camino. Despacito, rápido, debemos ir por ese camino. Definitivamente la fe cristiana siempre nos va a llevar a más, nunca nos va a llevar a menos. El mundo propone siempre darte algo a cambio de algo, pero en Cristo ya todo fue comprado, ya todo fue pagado, ya la cuenta está liquidada. Ahora nosotros como hombres de Dios debemos de ir y tomar lo que nos corresponde por heredad. Es cierto, como dice Luis, no es fácil, no es de que ya recibes a Cristo y cambias. Es un proceso de crecimiento, pero por eso tenemos que acompañarnos de hombres en fe, de hombres transformados, que están dispuestos a vivir una vida diferente. Y hoy quiero hablar contigo acerca de esto. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe en el Espíritu? ¿Cómo es que llega la fe a nuestras vidas? Ahora, quiero que vayas allá donde quiera que estés, a tu Biblia, y vas a ubicarte en Romanos 10, versículo 17. Y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nos está diciendo que la fe viene primeramente por oír. Siempre de primera instancia escuchamos, pero escuchamos en nuestra mente. El primer oír está hablando de aquellos que escuchamos en la mente. Pero el segundo, oír la palabra de Dios, está hablando de escuchar en el Espíritu. De escuchar lo que Dios está hablando a nuestros corazones por medio de su palabra y que llega al Espíritu. La fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Dios quiere comunicarse con sus hijos todo el tiempo. Él no es que hoy te habla, Luis, y mañana no. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, y además hay algo muy interesante. Efectivamente empieza en el oír la palabra de Dios, y cuando tú escuchas la palabra de Dios, varón, vas a empezar a conocer su voluntad. Al conocer la voluntad de Dios, otra definición de fe es que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Empiezas a oír la palabra, empiezas a conocer qué quiere Dios de ti, qué te pide, qué desea que hagas, y en ese momento empieza la transformación. Empieza también algo muy importante, que es que empieza a gestarse un fruto en ti, y ese fruto te va a hacer otra definición de fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, empiezas a oír la palabra de Dios, luego al oír la palabra de Dios empiezas a conocer de qué se trata esto, cuál es su voluntad, y después empieza a generarse una confianza y una certeza que eres hijo de Dios,
que eres protegido, que eres cuidado, que eres amado, que eres provisto. Y esa confianza, esa certeza te va a llevar a cosas grandes y la gente se va a dar cuenta y va a decir, oye, a ti nunca te falta comida, a ti nunca te falta dinero, a ti nunca te falta amor, en tu familia las cosas se están dando mejor. Y todo eso es el fruto que nos lleva a tener fe. Todo eso viene de tener fe. Y comienza, como dice el pastor, por oír la palabra de Dios, conocer su voluntad, después tener la certeza que eres hijo, que eres amado, que eres salvo. Fíjate qué importante, varón. Y te repito, no va a ser de un día para otro. A lo mejor hoy oyes, la semana que entra, en 15 días no pudiste ir, faltaste, te fuiste a un bautizo, una fiesta, una primera comunión, como muchos estilan en el mundo, un partido de fútbol, lo que sea, no importa. No dejes que eso se aplazó una semana, dos, no importa, pero sigues tu camino en la fe, sigues oyendo la palabra de Dios. Después empiezas a conocer su voluntad, después empiezas a tener una certeza de que eres salvo, que tienes vida eterna. En primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Te empiezas a dar cuenta que por haber nacido ya en ti la fe y haberla hecho progresar, practicado, eres salvo, porque has confiado en Jesucristo, quien murió por ti estuvo en una cruz, por ti sufrió. Hay varones, y te digo esto porque me han llegado textos donde dicen, ¿sabes qué? Sigo teniendo deudas, o sea, ya me acerqué a Dios, sigo teniendo deudas, sigo teniendo problemas con mi pareja, sigo teniendo problemas en mi trabajo. Muchos están perdiendo hasta el trabajo, ¿no? Y esto es algo que estamos viviendo todo el tiempo, es algo real. No podemos cerrar los ojos y decir esto no está pasando. No podemos hacer como que la vida ya recibes a Cristo y wow, un cambio de panorama total. No, es un proceso, como dice Luis, de crecimiento. A lo mejor en esta vez hiciste algo, la próxima vez vuelves a hacer otra cosa diferente y cada vez va creciendo tu fe en el Espíritu también. Y ahora dice, la fe puede venir por el oír y el oír la palabra de Dios, ya sea a través de versículos de la Biblia, a través de un profeta, de un pastor o de hombres de la fe. Pero nuestra responsabilidad como hombres cristianos, como hombres de la fe, por así llamarlo, la podemos ver en Hechos 17:11, que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, dice aquí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Todo lo que escuches de un predicador, de un pastor, de un hermano que te viene a compartir, de alguien que te platica sobre la Biblia, debes de confirmarlo. No podemos ir por el mundo pensando que todo es correcto, que todo es verdadero. ¿Estás de acuerdo? Sí, es muy importante que lo cheques. Es muy importante que tengas tu Biblia. Si no la tienes, estoy seguro que el pastor Isaac o cualquier otro pastor te puede regalar una Biblia. Adelante. Una Biblia. Mándame un mensaje si quieres una Biblia. La puedes obtener de inmediato. ¿Por qué? Porque cuando vayas oyendo la palabra, pues somos inteligentes, no vas a escuchar cualquier cosa. Es como si llegas y te sientas a comer, no te vas a comer cualquier cosa. Cuando te dan algo, te vuelves selecto, lo hueles, ¿sí? Que vea apetecible y te lo comes. Es lo mismo con la palabra. No vas a llegar a absorber cualquier cosa que te den. Tienes que ver que sea una iglesia de sana doctrina, como Ministerios Kairos, o como seguramente otra iglesia que conocerás, pero sobre todo con esto, con la palabra de Dios, con la Biblia en la mano, puedes revisar cada texto y realmente entender lo que dice la palabra. Una vez me compartiste acerca, porque él sabe un poquito de vinos. ¿Quieres preguntar algo de vinos? Él te puede decir. Bueno, me dijo que los buenos vinos se huelen y se conocen por su espesor, la transparencia de la copa. Se pueden calificar de esta manera, ¿no? O sea, puede ser una cata completa para realmente saber si un buen vino es un buen vino. Y a lo que quiero llegar es, de esa manera nosotros podemos ser buenos catadores o buenos calificadores, ¿verdad? De lo que nos están hablando las personas allá afuera. Por ejemplo, quieren hacernos pensar que el matrimonio igualitario hombre-hombre es correcto.
En ningún lugar de la Biblia vas a decir Pedrito y Juanito se casaron, o no. Juanita y Petrita, no. Pero para lo que el mundo dice que es bueno, para Dios no lo es, no es correcto. Hay una diferencia entre lo bueno y lo correcto. Ahora, no quiere decir que no puedas estar en algún tipo de pecado, porque estos son muy visibles, ¿no? La homosexualidad, pero hay otros que no se ven. No se ven, y no por eso vas a condenar a la gente ni a crucificarlos. Simplemente de lo que te estamos hablando es de la fe y cómo puedes ir incrementando tu fe, pero sobre todo siempre comparándola, contrastándola con la escritura. ¿Qué hay? ¿Te acuerdas del cojo en la historia de Hechos 3:6? ¿Qué dice? Sí, dice, no tengo, Pedro le dijo, esto es ya cuando Jesús ya había subido al cielo, los apóstoles continuaban con la obra, y iba Pedro y, iba Juan, Pedro, dice, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto está en Hechos 3:6. Puedes leerlo completo en tu casa para no te confundas como nosotros en este momento. Pero bueno, el punto es que Pedro lo hizo. O sea, mucha gente piensa que solo Jesús hizo milagros. No. Jesús mismo dijo, mayores cosas harán que yo en mi nombre, mayores cosas harán. Ahora, Dios sigue hablando hoy. El Espíritu Santo, dice, a través de la palabra, mediante sus ungidos, mediante sus enviados, es que está hablando. Dios sigue comunicándose con nosotros todo el tiempo. Él no se detiene, Él no para. Él sigue queriendo restaurar matrimonios, Él sigue queriendo restaurar relaciones, Él sigue sanar personas, Él sigue queriendo levantar nuevos hombres de Dios que vayan y prediquen. Él quiere seguir haciendo lo que hacía en el Antiguo Testamento. Hoy lo quiere hacer contigo, con tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio, con tu negocio, con las cosas que a ti te interesan. Entonces, por medio de hechos sobrenaturales, de sueños, de visiones, Dios te va a mostrar cosas impresionantes. Dios nunca va a contradecir su palabra. Eso es muy importante, porque hoy día, por ejemplo, hay muchas iglesias de otras denominaciones o de otro tipo de religiones que, por ejemplo, no creen en milagros, ¿no? Por mencionar algunos, sin ser peyorativos, los mormones y los testigos de Jehová creen que ya no hay milagros, que los milagros se terminaron cuando Jesús ascendió y que ya no hay más milagros, ¿no? Eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice que a los hijos de Dios daremos señales, ¿no? Sanaremos a las personas, aunque bebamos cosa mortífera no nos hará daño. O sea, la Biblia nos dice que seguiremos hoy los hijos de Dios dando estas cosas. Y por ejemplo, el otro extremo es la Iglesia Católica, que piensa que un milagro es que una hostia sangre o que a un santito le salga lágrimas, o sea, que se mueva. Es el otro extremo. Por eso, chécalo aquí, porque aquí en la Biblia, en su palabra, nunca dice a la Virgencita le salió sangre o porque lloró lágrimas de sangre. Eso no lo dice. Es por lo que te decimos que seas siempre con tu Biblia un buen escudriñador. Un buen filtro, ¿no? Pasarlo, todo lo que escuchamos, todo lo que nosotros leemos, debemos de pasarlo por el filtro de la fe. Tu filtro debe de ser la fe, siempre la fe. Ahora, cualquier experiencia de la palabra tiene que ser juzgada por las mismas escrituras. Todo lo que nosotros hablamos, expresamos, todo lo que necesitamos que venga de fuera, necesitamos pasarlo por el filtro de la fe, ¿verdad? Porque nuestro corazón de esa manera necesita ser educado. Como por ejemplo los banqueros. Yo trabajé mucho tiempo en el banco y hasta a distancia sabía cuál billete era falso, por tener relación con el dinero original. Tanta relación con el dinero original te hace susceptible, te hace sensible a los billetes falsos. Tan solo a verlo de distancia ya podía decir que era un billete falso, ¿no? Exactamente, en cambio hay gente que no tiene mucho contacto con el dinero y van y se lo comen, se lo compran. Exactamente, entonces es lo que pasa. Si no tienes la palabra de Dios, tu Biblia, y no la lees constantemente, cuando oigas a un predicador que hable muy bonito, pues puede confundirte o puede convencerte de algo que no es realmente la palabra de Dios. Vamos a tocar dos puntos aquí en esta parte acerca de escudriñar. Dios habla hoy, escucha su voz. Dios quiere que escuches su voz, que te hagas afín a lo que Él está hablando. No todo lo que escuchas viene de parte de Dios. Ahora, dice en Apocalipsis 13, versículo 9, dice, el que tenga oído que oiga. Si alguno tiene oído, que oiga.
Todo lo que escuchamos debe de ser filtrado por la misma palabra de Dios. No todo lo que escuchamos viene de parte de Él. Atención, segundo punto, dice, no rechazar la voz de Dios. Pues sí, es importante que las personas cuando realmente están leyendo la palabra vean la voluntad de Dios, conozcan la voluntad de Dios y vean sus mandatos y no los rechacen, no se vayan por otro lado. Hay personas que acomodan las palabras de Dios a su conveniencia, ¿cierto? Cierto, pero bueno, la palabra de Dios es clara afortunadamente y afortunadamente cuando hay un mandato o una palabra siempre la puedes también comparar con otro versículo que te confirme la palabra. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos hablando de que ni Luis ni yo estuvimos ahí, pero por fe sabemos que así fue. Por fe sabemos que Dios dio luz al mundo, separó las aguas, los cielos y todo. Y todo esto solamente fue por fe. Si así lo dice la Biblia, así fue y así sucedió. Exactamente. Y ¿sabes qué? Quiero retomar el punto que dijiste. No se va a resolver tu vida, vas a ser millonario y te vas a sacar la lotería cuando ya recibiste a Jesús. No, eso no va a pasar probablemente. Pudiera ser que sí. Pero lo más seguro es que no pase. ¿Pero qué va a pasar? La certeza y la convicción que ya generaste de ser hijo de Dios, de ser bendecido, de ser protegido y ser salvo, va a hacer que aunque sufras lo mismo que un incrédulo, que te quedes sin trabajo, aunque te pase lo mismo alguna cosa que no sea tan buena, con esa certeza que tú eres hijo de Dios, vas a estar cierto de que vas a salir y Dios te va a cuidar y te va a guardar y en medio de esa situación mala, tú no vas a tener ningún problema. Su palabra en Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu sombra y tu callado me infundirán aliento. Entonces es muy importante que tú, esa fe te haga ser y tener la convicción de que eres hijo de Dios. Tengas la convicción de lo que estás esperando y la certeza de que aunque no veas a Dios. Tengo una hija de 3 años, acaba de cumplir 4, y me dice, papá, es que quiero ver a Dios, es que no está, ¿dónde está? Quiero verlo, quiero hablar con Él. Y poco a poco voy entendiendo, tengo otra hija que es ya más grande, que tiene 7 años, y ella le dice, sí, Mariana, Dios está con nosotros, aunque no lo veamos, Él está aquí, y Él nos cuida y Él nos sana. Y es impresionante como esa convicción que desde chiquitas ahorita les estamos inculcando mi esposa y yo, ya está haciendo que ellas cuando la grandecita cuando siente mal le pide a Dios que la sane, se le quita el dolor y ella ve cómo está afectando para bien la palabra de Dios y Dios mismo y la está cuidando y la está protegiendo. Hay cambios en la vida de la fe, como hombres transformados que somos, como hombres, como cabezas. A los jóvenes también quiero dirigir esto. Ustedes un día van a ser cabezas de hogar, van a dirigir una casa, van a dirigir un negocio, una empresa. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, porque no tenía el conocimiento. Nosotros estamos hoy para ser educados conforme a la palabra, para ser dirigidos conforme al manual, para vivir en excelencia, para vivir en victoria. Nosotros fuimos predestinados para gobernar, para gobernar sobre toda potestad, pero también para liderar a nuestros hijos, liderar a los jóvenes, liderar en nuestro matrimonio, ser buenos líderes, ¿verdad? Porque nosotros somos quienes llevamos la delantera en esta parte. Ahora, Satanás es un imitador profesional, puede disfrazarse de ángel. Él puede disfrazarse de una voz de ángel y puede engañar. Él está engañando a nuestros jóvenes. Él está engañando a nuestros niños. Él está engañando a una sociedad a través de las películas, del internet, de los medios de comunicación, haciéndoles saber que no es necesario acercarse tanto a Dios, que esto tiene que estar sucediendo, las nuevas leyes del gobierno, todo esto está empezando a saturar a nuestra juventud y cada vez, sin darnos cuenta, los está separando más de Dios. Así es, yo he visto con tristeza como, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que Dios y no sé qué, y el ángel de luz, no, espérame, es que precisamente no tienes conocimiento, el ángel de luz es el diablo. No, que la santa muerte, o es santa o es la muerte, ¿no? Y si la palabra dice que Dios, que Jesucristo venció a la muerte, pues es porque era nuestra enemiga, no es nuestra amiga.
Entonces no es la Santa Muerte, no es tu amiga, no lleves un amuleto aquí con la Santa Muerte, no le ores, no le reces, no tengas estatuillas. Eso es un engaño, porque como dice Isaac, el demonio es un imitador, Satanás es un profesional. Dice que él anda como león rugiente, no es león. ¿Cómo león? Es como león, quiere tomar el lugar que no es que le corresponde. El león es Jesucristo, él es el león de Judá, es lo que dice la Biblia. Pero Satanás dice que quiere y anda como león, se disfraza de botarga para hacer pensar que él es león, no lo es. Dice la palabra en Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así es, en estos tiempos también particularmente el enemigo, Satanás, está engañando a las mujeres. Está engañándolas en el sentido de que no, tú sé cabeza, mira, tu marido es un bueno para nada, es un borrachín, mira, es fumador, mira no sé qué, no está todo el día en la casa, el que va a saber de estas cosas, y las quiere hacer cabezas del hogar cuando la cabeza es el varón. Entonces tú, varón, sé la cabeza, sé responsable, sé inteligente, sé proveedor, porque tú eres la cabeza. Tu mujer no es la cabeza, aunque sea la que más grite, pero no, la cabeza eres tú, varón. Tú tienes que ser la cabeza de tu hogar. Esto no quiere decir que le tengas que gritonear o le tengas que tratar mal. Simplemente toma tu lugar como varón, como cabeza del hogar, porque la cabeza de la casa es el varón. La cabeza del varón es Jesús. Ahora, ¿y Jesús? ¿Su cabeza? Es Dios. ¿Y Dios? ¿Y Dios a quién se somete? A su palabra. A su palabra. O sea, esto es una cadenita de sumisión. Nosotros, nuestra esposa se somete a nosotros. Nosotros debemos de someternos a Cristo como varones. La pregunta es: ¿tú, varón, te has sometido a Cristo o sigues actuando o comportándote como los del mundo? Ahora, Cristo se somete a su Padre, porque Él mismo decía: yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de aquel que me envió, que es ¿quién? Mi Padre. Entonces, y el Padre dice: conforme está escrito. Entonces, el mismo Padre, Dios mismo, se somete a su palabra. Él no puede cambiar. Entonces, como punto número 1, para oír la voz de Dios, debemos de estar a menudo atentos. Él puede hablar en cualquier momento. Él puede hablar, puede utilizar hasta un perro, puede utilizar una piedra o un profeta. En la palabra usa un burro. Un acontecimiento, puede utilizar un evento, un desastre, pero por medio de alguna circunstancia, Dios va a hablar. ¿Estás de acuerdo? Así es, hermano, pero siempre guíate con su palabra. Te llegue Ahora, por donde te llegue su palabra, confírmala siempre con tu Biblia. Este segundo punto es interesante. Ponte a tono con su voz. ¿Cómo nos podemos poner a tono con su voz? ¿Cómo podemos saber qué está hablando Dios verdaderamente? Bueno, Dios está hablando constantemente. El hombre tiene espíritu y Dios es un espíritu. Por consecuencia podemos tener un diálogo con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se comunica con el espíritu de Dios. Es como el Wi-Fi, ¿no? Algo así. Adentro de nosotros también, la palabra dice que el espíritu mora en nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando Jesús todavía no había venido, en Isaías dice que Dios le habla y le dice: en el futuro, yo moraré en cada hombre. O sea, ya no voy a morar en una tienda y todos alrededor de mí, sino moraré en cada hombre. Y no lo entendieron. No había venido todavía ni Jesucristo ni el Espíritu Santo, pero ahora lo entendemos, ¿no? Que una parte que es Dios, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros. Entonces, esa es la mejor forma de que nuestro Espíritu y el Espíritu Santo se comunican todo el tiempo. Un tip para saber cómo es que Dios habla es leyendo la palabra. Cuando tú conoces cómo y el idioma en el que Dios se comunica, que es, si tú lees su palabra, vas a ver cómo es que habla Dios. Entonces ya no cualquier cosa que van a oír tus oídos, vas a decir: sí fue Dios. ¿Sabes, no? Dice: he escuchado mucho, inclusive yo en algún momento dije: no, me voy a salir de trabajar porque escuché que Dios me dijo, salte de trabajar. Y se salen de trabajar y terrible les va. No, bueno, he oído hasta gente que dice: esto ya no es de Dios, me voy a separar de mi esposa porque nos peleamos todos los días. Y no, Dios no quiere eso. No, estás un poco equivocado, ¿no? Claro que no quiere que te pelees, pero tampoco quiere que te separes. Es muy importante. Por ejemplo, a mí me gustó mucho un versículo, ¿no? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
la Biblia. Sino meditarás, Sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilla que nuestro Dios nos diga: si no apartas tu camino de mi palabra que está en la Biblia, todo te saldrá bien. Esa es una garantía. De verdad que con esa simple promesa yo me quedaría. Apúntala. Josué 1:8. Ahí subráyala con marcador verde. Es el que más se ve. Perfecto. ¿Cómo podemos sensibilizar nuestro oído al Espíritu? Nosotros, dice aquí, el ayuno y la oración. Son dos cosas que debemos de tener en cuenta. El ayuno y la oración nos permite sensibilizar nuestro espíritu a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nuestra carne quiere comer, nuestra carne quiere tomar, nuestra carne quiere irse de fiesta, nuestra carne quiere salirse del molde, ¿sí o no? Bueno, ahí sí me gana el pastor porque él está bastante delgado y yo un poco gordito. No. Pero oración... Me desabrocho mi saco. Pero oración sí. La palabra dice que hay que orar de continuo. Esto tú vas a decir, no, espérate, ¿cómo voy a orar de continuo? O sea, bueno, muchos oramos en la mañana o solo en la noche, o tal vez en la mañana y en la noche, pero ¿cómo voy a estar orando de continuo? Y una vez le preguntaron a un pastor consejero de presidentes en Estados Unidos, y le dijeron, ¿cómo oras tú? ¿Cuánto tiempo oras tú? Y él dijo, 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos. Dice, sí, pero cada 2 o 3 minutos. Es decir, y a mí me pasa a veces muy seguido. Me despierto, gracias a Dios ya eduqué mi mente y mi corazón para que, abriendo el ojo, lo primero que hago es orar, leer un versículo de la Biblia, hacer mi devocional. Y después desayuno, antes de comer doy gracias, eso es orar. Después, cuando salgo, ya voy a salir en mi carro a trabajar, igual le pido que me guarde mi salida y mi regreso. Después ya hago ciertas cosas de trabajo, y cuando voy a comer hago mi oración de gracias para la comida. Después, una vez más, le pido que me lleve con bien a mi casa. Otra vez llego en la noche y oro con mis hijas para dormirlas, y luego cuando me voy a dormir yo otra vez oro. Entonces, si te pones a contar, ya oro muchas veces al día. Y no me cuesta ningún trabajo porque son oraciones muy breves, ¿no? Tan breves como decirle... Y precisas. Y precisas, y exacto. Y le pides concretamente, Padre, por favor te pido que en el nombre de Jesús guardes mi salida y mi regreso. Algunas palabras ahora, más si quieres. Varones, es el tiempo de activar la fe, es el tiempo de ponernos alineados conforme a la voluntad de Dios y decir, Dios, Señor, ¿qué vamos a hacer? Si tienes en tu mente en este tiempo empezar un proyecto de negocio, que hay que hacerlo. Si tienes pensado congregarte en la iglesia, ve y busca al pastor, congrégate. Si tienes pensado reconciliarte con tu pareja, reconcíliate. Si tienes pensado educar a tus hijos y acercarlos a la fe, hazlo, no te detengas. Es el tiempo en que ellos deben empezar a oír palabra de Dios, y la mejor fuente vas a ser tú, la mejor fuente de vida vas a ser tú, amigo. Es muy importante. ¿Y cómo puedes también guiarte, no? La palabra de Dios dice todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo sano, todo lo que venga de bien, porque también la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un mal pensamiento, un ejemplo, alguien se te cierra en el carro, pues hijo de la tostada, y le quieres aventar el carro, ese pensamiento no viene de Dios. Ese pensamiento, como en las caricaturas, estuvo aquí un demonito chiquito que en las caricaturas se ve muy mono, pero que es terrible, ¿eh? Es terrible, y te dice, mientras, viene más lo que te hizo, no te quedes así. Obviamente ese pensamiento no viene de Dios. Cuando tienes pensamientos de bien, cuando tienes pensamientos prósperos, pensamientos en los cuales hay prosperidad, hay sanidad, hay santidad, hay bien para las personas, así es. Eso proviene de Dios. Ahora, dice Juan 11:27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. ¿Sabes? Cristo vino al mundo. Cristo vino por sus hijos. Cristo vino por sus amados, ¿no? Entonces dice aquí, hablar la fe de Dios. Jesús le enseñó a sus discípulos la fe. Todo el tiempo batalló con ellos sobre la fe, ¿sí o no? ¿Así? Y le decía, hombres de poca fe, porque creíste, porque hiciste, Tomás, porque viste, ¿no? Todo el tiempo Jesús se refirió a ellos en cuanto a la fe se refiere, ¿verdad? En Marcos 11:23 y 24 dice,
que hablar dice la palabra, a ver, mejor vamos rápidamente, Marcos. No, ya la cambiamos, pero ahorita la busco rápido. Aquí Mateo, Marcos, aquí está Marcos 11. Para que, dice aquí, 11, 23 y 24 dice... Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidieres orando, creyendo que lo vas a recibir, lo vas a recibir. Dios está diciéndote que conforme tú hables, te será hecho. Y muchas personas no creen porque dicen, ay, o sea, ¿quién va a mover un monte? Espérate, puede ser un monte físico, que ha pasado. Bueno, hay una persona que hasta se detuvo el sol, ¿no? Pero bueno, a lo que estamos hablando es que no siempre son cosas físicas, no siempre es detener el sol, no siempre es mover un monte físico. Pero ¿cuáles son las montañas de tu vida? Prosperidad, no encuentras un trabajo, no dejas de pelear con tu esposa. Esas son las montañas de tu vida. Los hijos no tienen que ser físicas, son montañas y son montes y barreras que el enemigo te pone. Y que tú con la palabra los puedes mover. Las amistades. Y con la fe, las malas amistades. Las malas amistades. Mira, hay algo aquí interesante. En Proverbios 4, 20 y 22 dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y salud para todo el cuerpo. Dios te está diciendo, hijo, presta atención a lo que voy a hablar. Varón, no tengas temor, pena acercarte a Dios. Te digo esto porque yo tuve pena acercarme a Dios. Yo tuve temor a acercarme a Dios. ¿Por qué van a decir mis amigos? Me va a dejar de hablar Juanito, me va a hablar, ya no voy a poder cerrar un negocio con tal persona. Yo precisamente pasé por esa situación. Por pena a dejar relaciones, continuaba yo en el pecado. Continuaba yo haciendo cosas indebidas por no prestar atención a este Proverbio 4:20. Presta oído a mis palabras, inclina tu oído, dice la palabra. Entonces, memorizar versículos para hacer oraciones efectivas es lo mejor que podemos hacer como varones. Cuando tú y yo aprendemos la palabra y nos aprendemos versículos, es la manera en la que le pegamos en el blanco al enemigo, y el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas en ningún área, ninguna. Sí, una vez me preguntaba una persona, oye, yo no sé orar, yo los veo a ustedes muy desenvueltos y oran y levantan las manos, y yo no sé hacerlo, no sé cómo hacerlo. ¿Tú cómo le haces? Y le dije, muy fácil, yo tampoco sabía hacerlo. Me aprendí 2-3 versículos y empecé con ellos, y mi oración era repetirlos, y luego repetir otro y otro, y al rato ya te sabes muchos, pero empieza con uno. Empieza con uno, lo que más tú necesites. Si estás teniendo un problema de salud, pues empieza por sanidad. Aprende el versículo Salmo 103:3 que dice: Jehová, tú eres el Dios que perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Entonces tú le dices, Dios, es tu palabra y yo la creo. Y cuando tú recurres a la palabra y le recuerdas a Dios, no que se lo tengas que recordar, pero tú lo dices, es tu palabra y yo la creo, inmediatamente Dios actúa. Porque Dios no es indiferente a su propia palabra. Dios cumple su palabra. Entonces, si su palabra dice en el Salmo 103:3, perdono todas tus iniquidades y sano todas tus dolencias, es verdad, y sanará todas tus dolencias. ¿No es así, pastor? ¿Cuál es tu versículo, Rema? ¿Cuál es tu versículo que dices, este lo abrazo? Bueno, mira, yo la verdad es que tengo varios. No, tengo varios preferidos y afortunadamente tengo buena memoria y me he aprendido varios. A mí me gusta mucho Juan 14:21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué me gusta tanto? Pues primero porque sí, a veces nos cuesta trabajo obedecer, ¿no? Entonces, bueno, guardar sus mandamientos no siempre es fácil. Entonces, pues eso yo me recuerdo a mí mismo. A ver, ¿quieres que Jesús te ame y que se manifieste a ti? Y que el Padre te ame, guarda sus mandamientos. Entonces ese me gusta particularmente. A mí me gusta el de 2 de Corintios 5:7, dice que por fe andamos y no por vista. Ese es muy bonito. Es mi versículo Rema de este año. Hay cosas que no vemos, no hemos palpado, negocios que no cerramos, una iglesia que vemos que está cerrada de momento, cosas que vemos que no están sucediendo, pero Dios está obrando. Sin duda. Dios está obrando. Vemos que no llega el recurso y de repente vemos el recurso y dices, wow, Dios, de verdad, tú estás respaldando.
Entonces, varón, pues antes de finalizar, te retamos a que escojas un versículo pequeño, hay unos muy pequeños, y lo memorices. Abrázate uno. Exacto. ¿Por qué? Pues porque son vida. Proverbios 4, 20, 22 dice, son vida para los que las hallan. Entonces, apréndete un versículo, empieza por uno, y poco a poco verás que irás consiguiendo más. Dice Apocalipsis 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabes? El diablo está detenido cada vez que hablamos la palabra de Dios. El diablo, cuando nosotros hablamos, él está vencido. No puede operar, no puede hacer nada. ¿Qué dices ahí? Definitivamente la palabra de Dios vence a toda maldad. Cualquier enemigo, cualquier potestad, cualquier hueste de maldad es vencida con la palabra de Dios. Entonces, pues qué importante que aprendas un versículo, y aunque solo te sepas uno, yo le he dicho a gente, aunque solo te sepas uno, si algún día tienes miedo, repítelo, aunque sea 50 veces. Un amigo, un joven, tenía como 11 años, y una vez me comentó que tenía miedo en la noche, que le daba miedo, a veces se despertaba y le daba miedo, pues, ¿cómo le hacía, no? Entonces yo le decía que se pusiera a orar, y me decía que no sabía bien cómo orar, o qué hacer. Le dije, bueno, mira, haz algo muy sencillo, apréndete un versículo, uno solo, y cuando te dé miedo, lo repites como merolico, 5, 6, 7 veces, 10 las que necesitas. Y al poco tiempo lo vi y efectivamente me dijo, ¿sabes qué? Me funcionó muy bien. Al grado que ya no me aprendí uno, sino me aprendí 2 o 3. Te vas aprendiendo más, ¿no? Sí. Te vas como que enrolando. Exactamente. Y se vuelve un estilo de vida, un estilo de habla. Así es. Como que adoptas más versículos. Queremos cerrar con algo. Esto es importante. Cuando nosotros tenemos la oportunidad, y cuando tú tengas la oportunidad de platicar con otro varón, de otro hombre, y sepas que no ha recibido a Cristo en su corazón, cuando tú sepas que esta persona con la que estás hablando no conoce de Cristo, háblale de Cristo. No, nosotros los hombres cristianos no somos aburridos, no somos, ¿cómo se llama? Tristes tampoco. También nos divertimos, también nos gozamos, nos alegramos, tenemos esposa, tenemos vida, tenemos trabajo, hacemos lo que hace la gente del mundo, ¿verdad? Pero con sabiduría. Con sabiduría. Dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿verdad? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Cuando un hombre de Dios, un varón, recibe a Cristo en su corazón, llega a su vida la prosperidad, la victoria. Así es, el gozo. El gozo. Hay veces que no lo puedes creer. ¿Cómo es posible que no tienes chamba, tienes problemas en tu casa, todo, y estás gozoso, ¿no? Eso poco a poco lo vas aprendiendo, porque tu gozo no está en las cosas del mundo. Tu gozo está en el Señor. Así es. ¿Sabes? El enemigo está vencido. Nosotros somos hombres transformados. Somos hombres cambiados. Somos hombres poderosos. Somos hombres que caminamos y no nos detenemos. Somos hombres que enfrentamos al mal de frente. No le vamos a dar la espalda al enemigo. Porque cuando tú y yo nos paramos delante de la tormenta, delante de la tempestad, delante del campamento de muerte, delante del valle de muerte, el enemigo está derrotado. Porque cuando tú estás ahí, sí, Dios está contigo. Varón, levántate en el nombre de Jesús, ponte de pie, abraza tu trabajo, abraza tu familia, abraza tus hijos y alíñate con el propósito de Dios, alíñate con su palabra, y Él seguro te respaldará. Él seguro estará contigo, a tu lado, levantándote los brazos como a Moisés. Levantándote los brazos como un hombre de victoria. Somos que te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y espera lo mejor en este año. Mira, lo que para muchos la pandemia fue algo terrorífico, para los hombres de Dios, escucha, sí, amén, para los hombres de Dios es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de expandir el reino. Y prepárate, porque viene una iglesia grande, sí, amén, una iglesia aleluya, poderosa, donde aleluya, Cristo toma su lugar, donde el Señor se sitúa con poder, donde el Señor se establece y su reino se expande con poder. En el nombre de Jesús, quiero bendecir tu vida, Luis. Gracias por este tiempo. Gracias porque Dios puso palabras en tu vida. Yo sé que van a edificar a muchos varones estos mensajes. Esperemos que no sea el último.
La verdad es que ya Luis nos acompañó una vez en el ministerio y nos compartió una palabra poderosa acerca de la prosperidad, y creo que no va a ser la última vez. Al contrario, pastor, yo doy las gracias, les doy gracias a los escuchas, pero sobre todo le doy gracias a Dios, porque incluso esta palabra me sirve a mí mismo, ¿no? Porque no por ser cristianos no nos equivocamos, nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando, pero Dios pone palabras, el Espíritu viene, pone palabras en ti y a ti mismo te sirven, y estoy seguro que yo voy a estar al rato, cuando llegue a orar, me voy a poner a ver este mismo video, porque estas mismas palabras también sirven para ti. Amén. A mí me edifica mucho estar a tu lado. Sé que Dios va a seguir usándote, no solo para edificar a mí, a los hombres, sino también edificar a los jóvenes, edificar a las nuevas generaciones que vienen por detrás de nosotros, más no por detrás, con nosotros, porque están creciendo con nosotros, pero el mensaje de Dios nunca va a ser detenido. Varones, bendecimos sus vidas, y Luis, me gustaría que te despidieras con una oración y que te despidieras de los varones transformados que están del otro lado. Amén. Varones, vamos a hacer una oración. Si pueden inclinar su cabeza y decirle: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito seas, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias en esta tarde de poder hablar, que tu Espíritu haya puesto palabras en nuestra boca, de poder compartir con otros varones y de sobre todo que sea enseñanza para nosotros mismos. Te damos las gracias y te pedimos que siempre nos guardes, nos cuides y nos prosperes, porque somos tus hijos y es tu palabra y nosotros la creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Manden saludos. Miriam Martínez, su compañera, ¿no? La saluda. Miriam, a ver. Saludos, Miriam. Muchas Saludos, gracias, Miriam. La pastora Miriam, es pastora, sí, Miriam. sí. Pastora Miriam, su esposo, el pastor Fer. Bendiciones, los queremos mucho. Bendecimos su ministerio, bendecimos la obra de Generación, se llama Generación para Cristo. Es un ministerio muy bonito, gracias a Dios por sus vidas. Están en Whisky Lucan, en Ella Palo Solo. Ella estudió con nosotros, ¿no? Sí. En Rema. También es estudiante del Instituto Bíblico Rema. Está a punto, ¿verdad? También de concluir en un tiempo sus estudios, seguramente, en el nombre de Jesús. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. Son perfectos. Y Dios es perfecto con sus tiempos. Bendecimos tu vida, Miriam. Ernesto Chávez es un hermano que conocí, él es mormón. Él es mormón y a ver si no te molestaste, Ernesto, pero... No, nos va a compartir nos milagros. edifica. Un día vamos a invitar a Ernesto. Te vamos a invitar, Ernesto, para que nos hables, ¿verdad? Para que nos compartas de lo que tú sabes, porque te amamos y amamos a toda la comunidad de varones y creemos que Dios nos hizo varón para edificarnos. Dice la palabra: el hierro con el hierro se forja. Varón con el consejo de otro varón. Entonces, los varones somos poderosos. Y el enemigo, cuando nos vea, se tiene que ir. No tiene opción, no tiene oportunidad. Edgar, también bendecimos tu vida. Ahí donde quiera que estás, bendigo tu vida. Tú eres un estandarte como para los jóvenes. Tú eres un ejemplo a seguir en la juventud. Eres un hombre de bien y declaramos que lo mejor para tu vida está por venir. En el nombre de Jesús. También está aquí Ernesto Chávez. Y también mandamos un saludo a Mauro. Mauro, sé que estás trabajando, pero bendecimos tu vida. También es un hombre poderoso, de guerra, un hombre de negocios. Y declaramos en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir para tu vida. ¿Quieres mandar un saludo? Pues únicamente saludar a todas las personas que se tomaron un momento para escucharnos. A Miriam, a los que ya mencionaron, pero también a los que posteriormente lo verán. Les mando un saludo que sea de bendición para su vida y estoy seguro que va a llegar a varias personas. Les recomiendo y les pido que compartan con otras personas, porque estas pequeñas palabras pueden ser de gran bendición para otras personas. De mucha. Y gracias, hasta luego. Pues un saludo a nuestros apóstoles, les mandamos un abrazo, Timmy Ronda Rogers, la pastora Carmen y otros pastores. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.